Abran conmigo, por favor, sus Biblias en el libro, la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12. Decía David que él prefería estar en la casa de Dios, porque el mundo siempre nos trae a nosotros preocupaciones, pero cuando venimos a la presencia del Señor nosotros descansamos. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Cuántos necesitan realmente que no estar preocupados por algo, sino estar libres en la presencia del Señor? Y en esta noche vamos a hablar de un tema muy importante. Tiene la primera carta a Timoteo, capítulo 6, ¿encontró? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y luego, para que también me pueda seguir en la lectura, también segunda carta a Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 1. Dice así la Escritura. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 12. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pelea, mire su mano y dígale, pelea, dígale. Pero dígaselo fuerte, dígale, pelea. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahora dígale el resto, dígale, pelea, dígale, pero la batalla de la fe. A ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y el apóstol Pablo dice así, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y luego el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo una segunda carta, y en el capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, rásquese el oído, hermano, rásquese el oído. Hoy en día la gente está en una etapa de que cuando quiere ir a la iglesia o cuando no quiere ir a la iglesia hace lo que le da la gana. Hay gente que sabe que Dios existe, que tiene todo el tiempo del mundo, pero no se congrega, no va a la iglesia, no se rinde delante de Dios. La Biblia dice que habrá un día en donde estas personas tendrán la necesidad de ir y escuchar palabra de Dios. Y la Biblia dice así, que tendrán comezón de oír. Y dice la Biblia, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, mira su mano, dígale, pero tú, ñaño, dígale. Vamos, dígale, pero tú, hermano, dígale, o hermana. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Mira, pero esto tenemos que decirlo, porque el apóstol Pablo sabía por qué le decía las cosas a Timoteo. Usted y yo estamos en la misma tierra que pisó Timoteo. Tal vez no en el mismo territorio terrenal, pero en el mismo territorio espiritual nosotros nos encontramos. ¿Estamos de acuerdo? Dice el apóstol Pablo, pero tú, Timoteo, pero dígale a su hermano, si está Juanito, Sutanito, Montanito, dígale, pero mire a su hermano, que mejor dicho, póngase de pie por un momento, póngase de pie. Rápido, póngase de pie, con ánimo, vamos todos juntos, póngase de pie. Voltéese el de la derecha, el de la izquierda, el de atrás o el de adelante y dígale estas palabras. ¿Están listos? ¿Están listos? Dice el versículo 5, la cuenta de 3 lo leemos juntos, mirando a su hermano. 1, 2 y 3. Pero tú, dígale el nombre. A ver, una vez más. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Tome asiento.
Y yo quiero que en esta noche usted se pueda conectar conmigo. Y de alguna manera tenemos que llegar a una etapa en la que nosotros tenemos que estar pendientes de que nosotros nos encontramos en una batalla espiritual. Todo aquel que está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo Jesús? La Biblia dice que el diablo está buscándote, está acechándote para que tú y yo podamos declinar nuestra fe y voltearnos hacia la vieja vida. Por eso el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le dice a Timoteo: la vida en Cristo es la mejor. ¿Cuántos dicen amén por eso? La vida en Cristo es lo mejor. Pero también quiero que tú sepas, Timoteo, que la vida tampoco no es una vida de color de rosas. Usted y yo estamos en una batalla espiritual constante, que en ocasiones a veces descansamos en casa, gloria a Dios, pero aún en casa podemos tener batallas. La Biblia dice que nosotros tenemos peleas o una lucha o una batalla, no con el hombre, no con la mujer, no con el vecino, sino que la Escritura nos habla claramente que usted y yo tenemos una batalla espiritual contra huestes espirituales de maldad, contra demonios. Y la Biblia dice que cada vez que usted y yo... Oiga, el apóstol Pablo, el mismo hombre de Dios que tuvo ese encuentro con Jesucristo, cuando iba hacia Damasco a meter presos a los cristianos y si fuese posible también a matarlos, el mismo apóstol Pablo 30 años después le escribe a Timoteo esta carta y le dice: sé sobrio, estate pendiente, tú estás en una lucha constante. Es verdad, gloria a Dios, porque la gente se convierte, pero no te olvides, estás en guerra. Mira a su hermano y dígale: estás en guerra, hermano. Esa guerra no es con tu esposo, dígale, tampoco es con tu esposa, tampoco es con tu hijo ni con tu hija. Pero quiero que también quede claro esto de aquí: usted y yo no podemos dejar que el diablo nos arrebate a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no vamos a permitir que Satanás nos arrebate a nuestros hijos. Porque si usted de pronto ve un comportamiento medio raro en su hijo, no es que es la etapa de la vida, está bien, se mezcla lo psicológico, la cuestión esta de los pensamientos, la cuestión esta de la etapa juvenil, pero también detrás está el diablo queriéndote robar a tu hijo. Pero usted y yo tenemos que decir: mi hijo, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Pablo luego también escribe una carta a la iglesia de Efesios y le dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia nos habla a nosotros de días malos. La Biblia también nos dice a nosotros que Dios no nos ha dejado nunca y nunca nos va a dejar, porque Él nos ama y nosotros valemos la sangre de Cristo. Él no mandó por gusto a su Hijo a morir por nosotros, pero el diablo, dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Aquí en el redil el diablo no nos ataca porque usted y yo estamos en el fuego. Mire, su hermano, dígale: estás que arde, dígale, estás que arde, estás en el fuego. La Escritura nos habla claramente que cuando venga el día malo, usted y yo necesitamos poder resistir. ¿Y cómo nosotros podemos resistir? Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando estamos revestidos de toda su armadura. Ahora la Escritura dice: no es que vamos a estar firmes siempre. Hay momentos en que de pronto nos podemos caer, pero el Espíritu Santo está con nosotros para volvernos a levantar. Y aunque la Biblia dice que aunque el diablo te ataque, y usted esté como cojeando, usted siempre va a estar firme, porque el Señor lo sostiene. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ahora, lo que el diablo siempre quiere traer a nuestras vidas es esta cuestión de que usted y yo podamos estar preocupados para estar siempre con miedo. El diablo siempre se disfraza y siempre trabaja a Satanás en la oscuridad. No sé si en algún momento a usted se le ha ido la luz, y cuando no tiene luz de repente viene el gato así.
Algunos se identifican. Y de repente, como no hay luz y está oscuro, no. Y está que quiere salir corriendo y por lo menos prender la velita. ¿Sabía usted que Satanás siempre actúa en las noches? Por eso cuando usted y yo estamos orando, de repente estamos ahí en la madrugada, o en la noche, o en la mañana, o en la tarde, ya estamos ahí en la presencia del Señor, estamos diciendo: Satanás, te ato, te reprendo en el nombre de Jesús. Y de repente usted siente como sombras. ¿A cuánto les ha pasado eso de allí? Es que el diablo no quiere que tú y yo oremos. ¿Me está entendiendo, iglesia? El diablo no quiere que tú y yo estemos en comunión. El diablo siempre quiere traer a tu vida y a mi vida miedo. Pero la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que yo soy capaz. Pero dígalo fuerte, dígale, la Biblia dice que yo soy capaz de resistir al diablo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es que tampoco lo vas a hacer o lo vamos a hacer nosotros con nuestras fuerzas. No, nosotros no podemos nada, no tenemos poder. ¿Me está entendiendo, iglesia? Tú y yo no tenemos poder, pero tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Ahora, yo quiero hablar de 5 cosas muy importantes en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, para que nosotros podamos ser exitosos. Número 1, usted y yo tenemos que saber que somos capaces de resistir las estrategias del diablo. Mire, el diablo es metódico, él es estratégico. La Biblia dice que él está acechando, buscando el mejor momento para atacarnos. Por eso es que usted y yo a veces tenemos pruebas económicas. ¿Cuántos tienen pruebas económicas? A ver, no, sea sincero, ¿cuántos tenemos pruebas económicas? Ay, gloria a Dios, se está sincerando más. A ver, una vez más, ¿cuántos tenemos pruebas económicas? Oiga, y de esas pruebas muchas veces Satanás se quiere valer, porque nos coge con un corazón medio afligido, cuando no hay trabajo, cuando no hay para la comida, cuando de repente vamos por la calle y son una motoñín, un ladrón, y nosotros volteamos. El diablo quiere valerse de cualquier circunstancia para bajarnos de la fe. La Biblia dice esto, amada iglesia, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 26. Dice la escritura así. Dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 13, que en una ocasión, cuando mandaron a los 2 espías, incluyendo a Josué y a Caleb, la escritura nos dice lo siguiente: que ellos fueron a reconocer la tierra prometida. Y dice la escritura que ellos trajeron evidencia de si era verdad o no lo que Dios había dicho, que era una tierra que fluye leche y miel. Dice que ellos trajeron y mostraron el fruto de la tierra. Lo mostraron a Moisés, lo mostraron a Aarón y a todo el pueblo. Y el versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Están declarando los espías. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, eran gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero hay algo muy interesante. Dice que los 10 dieron ese veredicto, traen las evidencias de la prueba o traen las evidencias de lo que Dios había dicho que era esa tierra. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Era una tierra donde no había escasez, sino que los frutos eran grandes. Dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso nos habla a nosotros de la fe. Nosotros necesitamos la voz de la fe. ¿Habrá alguien aquí con voz de fe? ¿Donde hay una persona que tenga voz de fe? ¿Donde hay una persona que tenga voz de fe? ¿Cuántos tienen voz de fe?
Aunque el hombre diga no se puede, Dios dice sí se puede. Aunque el hombre dice es imposible, Dios dice todo es posible al que cree. Ahora, estas cosas son las de las que se quiere valer el enemigo para que hacer de nosotros personas incapaces de soportar las pruebas. Porque la Biblia nos habla que tenemos que soportar las pruebas. La Escritura nos habla a nosotros que nosotros tenemos que aguantar los días malos. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros necesitamos aprender a resistir. No es que el mundo es color de rosa, que te pintan un arco iris, no. No, hay problemas, pero a pesar de mis problemas, mi Dios sigue estando conmigo. Las pruebas son pasajeras, las circunstancias son pasajeras. La Biblia dice que Dios no nos va a dejar ser probados más allá de lo que nosotros no podamos resistir. Así que, amada iglesia, tú tienes el poder de Dios y eres capaz para poder aguantar y soportar las tentaciones que el diablo te quiere dar a ti, para sacarte de ahí. Nosotros necesitamos también tener esa voz de la fe, que aunque la gente diga, oye, es imposible, nosotros poder decir, es posible. Si Dios lo dijo, usted y yo lo tenemos que creer. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y a mí no me compete el cómo Dios lo va a hacer. La Biblia dice que Dios restaura. ¿Cuántos dicen amén por eso? La Biblia dice que Dios sana. ¿Cuántos dicen amén por eso? La Biblia dice que Dios provee. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y nosotros hemos visto la provisión del Señor en toda la Escritura y también en nuestras vidas. Si alguien me puede decir aquí, Dios no me ha provisto a mí nada, todo ha sido fruto de mi trabajo. Mire, permítame decirle que eso es mentira. Porque quien le ha provisto el trabajo ha sido el Señor. Dios nos muestra su bondad dándole también la salud, porque sin la salud no pudiese usted trabajar. Dios también es bueno porque a pesar de que no solamente le da el aire, le da la salud, le da también las fuerzas, y no solamente eso, sino que también Dios hace algo mucho mejor. O provee a alguien para que te bendiga, o te bendice a ti de manera directa. ¿Me está entendiendo? La Biblia habla claramente en 2 Corintios capítulo 10 verso 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y sabes dónde habitan las mayores fortalezas? Aquí. Tóquese la cabecita. Porque mire, Dios quiere que usted y yo podamos ser verdaderos hombres y mujeres de fe. Pero aquí en nuestra mente existe lo que se llama la lógica. Y ahí es donde el enemigo quiere tentarte. Y aunque tú quieras avanzar, hay alguien que siempre te va a decir de que Él es el que abre camino. ¿Me está entendiendo? Dios es quien abre camino. Y a pesar de las piedras o de los caminos pedregosos, Dios los puede convertir en caminos de llanuras, o caminos llanos, o caminos planos, para que usted y yo pasemos. La Biblia también habla en una ocasión que Moisés estaba tan preocupado porque el pueblo le decía: allá en Egipto no había cementerios. Claro que había cementerios. Mejor no nos hubiésemos quedado allá, mejor hubiésemos estado allá. Y ahora que estamos aquí, frente al mar, estamos listos para morir. El Señor le dijo a Moisés: ¿y por qué tú te quejas? ¿Y por qué permites que esa gente te destruya la fe que yo te he dado? Levanta pues tus manos y ordena al mar que se divida en dos. Mi amado hermano, amada hermana, Dios tiene todo para glorificarse en tu vida. Si tienes problemas, diga gloria a Dios, porque Dios va a obrar en mis problemas. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios no, la mano del Señor no se ha cortado. Y dice el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, y llevarlo cautivo significa que ese pensamiento no quiere, pero usted y yo necesitamos irlo arrastrando. No sé si en algún momento su hijo no ha querido caminar y usted le dice: no, que vamos para allá. Y el niño dice: no, que vamos para allá. Hasta que usted viene y lo coge, lo ordena, le dice: vamos caminando. Y está, arrastra. Más o menos así tenemos que llevar nosotros nuestros pensamientos. ¿Estamos entendiendo? Así que nuestras armas no son carnales,
son espirituales. Si usted y yo de pronto decimos, tengo una prueba tan dura, pero tan dura que no me deja levantar mi fe, eso significa que usted y yo necesitamos más palabra, más presencia de Dios, más intimidad. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Si usted de pronto dice, tengo una prueba que es tan dura, pero tan dura que ya como que ya me voy para el mundo. No, la Biblia dice que Él está conmigo. ¿Me está entendiendo? Y esta batalla, amada iglesia, no la vamos a perder. Mientras usted y yo nos sometamos al Señor, usted y yo nos vamos a perder. Y aquí el que va a perder siempre es Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted de pronto está pasando por alguna circunstancia caótica, difícil, dificultosa, usted y yo tenemos que levantarnos en esta noche y decir, yo soy capaz. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos van a pasar la prueba? ¿Cuántos van a pasar la prueba? Y estamos entendiendo, y no es con nuestra fuerza, sino con la del Santo Espíritu del Señor. Dice la Escritura en Efesios 6:12 que usted y yo no combatimos contra personas, sino contra demonios. Ese es el punto número 2. Necesitamos tener eso presente. Nuestro combate no es con personas, sino contra demonios. ¿Sabe usted que hay un sinnúmero de espíritus? Está el letargo espiritual, que no es otro más que un espíritu que adormece a la persona, que la hace pesada, que no la deja avanzar. Hay un espíritu también que es un espíritu de conmiseración, que siempre quiere que la gente diga, ¡ay, qué pena! Te podemos ayudar, y ese espíritu se alimenta de la pena. Hay un espíritu de burla también. Hay un sinnúmero de espíritus, amada iglesia, que tenemos que aprender a identificar. Que cuando vemos que alguien de pronto se nos ríe, no es la persona. Diga conmigo, no es la persona. Ya sabe quién es. Dígale, ¿quién es? Respóndale usted mismo, ¿quién es? La Biblia nos habla de eso. La Biblia habla que los demonios quieren cazarnos a nosotros. Están al acecho. Están viendo en qué momento nosotros nos descuidamos en nuestra intimidad con el Señor. ¿Sabe que siempre he hablado en este púlpito y he dicho que un cristiano no puede estar endemoniado? ¿Estamos de acuerdo en eso de ahí? ¿Por qué? Porque en ti y en mí habita el Espíritu Santo del Señor. Pero si de pronto nosotros abrimos puertas al diablo, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de tener intimidad, empezamos nosotros a hacernos amigos del mundo. No digo que usted y yo no podamos tener amistades, está bien, pero que tus amistades sepan quién eres tú y a quién le perteneces. ¿Estamos de acuerdo? Que la gente sepa bien a quién usted y yo le pertenecemos, y que haya una diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. ¿Me está entendiendo? La gente tiene que ver eso de ahí. Por eso el diablo está al acecho. ¿En qué momento nosotros nos descuidamos? ¿En qué momento nosotros nos empezamos a descuidar? Y hay tanta gente. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Sabe usted que los mejores músicos siempre han sido los músicos cristianos? ¿Sí sabía usted eso de ahí? Los mejores músicos siempre han sido los músicos cristianos. Y aunque yo lo he dicho en algunas ocasiones, la historia nos habla a nosotros de Elvis Presley. Yo sé que alguna generación de aquí tal vez no escuchó nunca a Elvis Presley, pero Elvis Presley lo descubrió alguien, un promotor, lo descubrió en la iglesia cantando, un hombre que cantaba muy lindo para el Señor. Y un muchacho que quería cantarle al Señor, adorar al Señor, pero poco a poco lo fueron sacando, hasta que ya no adoró más al Señor, sino que empezó a vivir para Satanás. Porque el diablo es astuto. ¿Me está entendiendo? Satanás es astuto. Él sabe en qué momento puede acecharnos a nosotros. La historia también nos habla, y el otro día estábamos viendo un video con una familia. Y habían unos músicos, los ex músicos de Luis Miguel. Y ellos decían que ellos tenían fama, tenían dinero, pero todo lo que ellos tenían no lo llenaba el corazón. Hasta que tuvieron su encuentro con Jesucristo. Y ahí Luis Miguel les había dicho a ellos, ¿sabes qué? Hagamos un trato. 20 días ustedes adoran al Señor, a su Dios, y todo lo que quieran hacer en la iglesia, háganlo. Y 10 días vengan conmigo y vayamos a tocar en conciertos y ustedes van a ganar dinero. Y ellos les dijeron a Luis Miguel,
lo sentimos, pero mi fe y mi compromiso con Dios y mi alabanza ya no es negociable. Todo es para Él. ¿Me está entendiendo? Ahora, la Biblia dice así, que nosotros no podemos tener un pie en Cristo y otro pie en el mundo. Necesitamos siempre el poder de Dios. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios? Por eso usted y yo necesitamos santificarnos, necesitamos consagrarnos, necesitamos estar al día en la presencia del Señor. El versículo 13 dice, de Efesios 6 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice la Escritura, estad firmes. Por eso usted y yo, con la armadura de Dios, sí podemos aguantar. ¿Me está entendiendo? Usted y yo con la armadura de Dios podemos aguantar. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Hay algo en lo que no podemos nosotros olvidarnos. Usted y yo estamos en una pelea. Y no es una pelea donde usted se va de puñete, tira piedra, coge la escoba, coge el cuchillo y anda con el cuchillo así queriendo matar a la gente. No, usted y yo no estamos en ese tipo de pelea. Usted y yo estamos en una batalla de fe, en una guerra espiritual, en donde nosotros estamos combatiendo al diablo en oración, en ayuno, alabando al Señor. ¿Me estamos entendiendo esa iglesia? La Biblia dice en el libro de Daniel que Daniel estaba orando por una respuesta de parte del Señor. Y el ángel de Jehová estaba estancado porque el príncipe de Persia le estaba haciendo batalla, estaba peleando contra el príncipe de Persia. Y luego de algunos días el ángel de Jehová va a donde Daniel y le dice, estuve peleando contra el príncipe de Persia. No era específicamente con un príncipe terrenal, sino contra la hueste espiritual que gobernaba o estaba allí en Persia. Las batallas se desatan, amada iglesia, donde hay tinieblas. ¿Me está entendiendo? Nosotros estamos en una batalla constante. Y usted y yo tenemos que estar, mi amado hermano, con nuestros pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. Así que usted y yo no vamos a retroceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no corra y no se dé por vencido. Pelee. ¿Cuántos vamos a pelear? ¿Cuántos vamos a pelear? Ahora, la Escritura dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, tú pues, dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? Y mire, usted y yo necesitamos saber que hemos sido reclutados como soldados de Cristo, no como del ejército cualquiera. Aquí nuestro general, nuestro capitán, nuestro todo va hacia adelante, va delante de nosotros y Él nos está cuidando. ¿Me está entendiendo, iglesia? Así que usted en esta iglesia no está perdiendo el tiempo. Mire, su hermano, dígale, usted no está perdiendo el tiempo en esta iglesia. Porque miren, necesitamos aguantar. Y hay momentos en los que no aguantamos ni siquiera una hora de oración. Jesús en una ocasión le dice a Pedro, y pero no tiene la disposición de buscar a Dios. ¿Me está entendiendo? Y está buscando una iglesia que se adapte a sus necesidades. La Biblia nos habla a nosotros que tenemos que sufrir penalidades. Es decir, van a haber batallas, pero en todas esas batallas usted y yo las vamos a ganar. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? Número 4. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Número 4, nosotros tenemos que aprender a ser sobrios y estar vigilantes. ¿Sabe qué es una persona que esté sobria? Imagínese una persona que le encarguen algo y le dice, ¿sabes que tú cuidas aquí que no se lleven el pollo? Y pongámosle algo más pesado, un pollo asado que huela rico. De algunos ya les dio hambre. Un pollito asado bien rico ahí. Y usted pone de pronto una persona que le gusta la bebida y se emborracha y se pierde y cualquiera se lo puede llevar. ¿Sí o qué? La Escritura nos habla que nosotros tenemos que estar serenos,
Tenemos que estar apercibidos. Necesitamos nosotros estar velando constantemente. Tenemos que estar vigilantes. Necesitamos aguantar lo que se viene. Amada iglesia, muchos de nosotros podemos estar en un proceso. Y algunos de nosotros como que ya decimos, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ya no tengo ganas de pronto reunirme con en las actividades que se hacen en la iglesia. No tengo el deseo porque mi prueba es mayor. Amados hermanos, si nosotros decimos eso, nosotros estamos negando el poder del Dios vivo que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si nosotros empezamos a decir que no me puedo congregar porque lo que yo vivo es un martirio, estamos hablando de que nuestro Dios es ilimitado, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Así que es tiempo de que usted y yo podamos entender que estamos cruzando una batalla, y esta batalla usted y yo no la vamos a perder, sino que la vamos a ganar. Los versículos bíblicos que siempre pronuncio son los versículos que son trascendentales para la iglesia. El enemigo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Eso nosotros lo sabemos de memoria, pero cuando estamos frente a la circunstancia se nos olvida. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que se nos olvidan cuando nosotros vamos a la práctica. No sé si en algunas ocasiones hay gente que de pronto hizo mal las cosas porque no sabía cómo hacerlas. Porque muchas veces en la práctica oímos, pero no hacemos lo que escuchamos. ¿Está de acuerdo en eso, iglesia? A veces cuando nos dan las instrucciones, nosotros escuchamos a nuestra manera, pero al momento de hacerla decimos, ¿y qué es que me dijeron? Y a veces decimos, se me olvidó. Y muchas veces eso ocurre cuando la Biblia nos dice a nosotros que seamos sobrios, que estemos vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente, buscándonos a nosotros para devorarnos. El diablo puede atacarnos, amada iglesia, y tal vez como no puede tocar tu corazón, tal vez traiga a tu vida desilusiones. Y cuando una persona está desilusionada, en muchas ocasiones una persona afligida, una persona preocupada puede cometer errores en la vida. Recuerdo bien que una persona que estaba desilusionada me decía a mí, pastor, ¿y usted puede hacer que mi mujer regrese? Le digo, mira, tenemos que orar pues, tigre. Le digo, ¿cómo? Pedirle dirección al Señor para que el Señor te ayude. Pero dígame, ¿cuánto usted me puede cobrar para que mi esposa regrese? Le digo, a ver. Vienes a mí para que ore por ti, está bien, yo oro por ti. Sí, pero dígame eso, porque acá un brujo me está diciendo que él sí me la puede hacer regresar, dice. Pero él me cobra como 500. No sé si usted me la está cachando. El diablo quiere traer desilusiones a nuestras vidas, quiere traer preocupaciones, quiere traer desaliento. Cuando una persona está con el ánimo bajo, muchas veces es mejor que se calle, porque lo que va a hablar va a ser algo que no edifique su vida, sino que más bien la maldiga. Como estas personas que fueron los espías. La escritura dice que esta gente habló y dijo, mira, el fruto es real, lo que Dios dijo es real, pero la gente que está allá son gente que usted y yo no podemos destruir. Y se paró Caleb y se paró Josué y dijeron, más podremos nosotros que ellos, porque tenemos una palabra directamente de Dios, y lo que Dios dice siempre se cumple. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo, amada iglesia, tenemos el poder de Dios, pero necesitamos que el poder de Dios sea permanente. ¿Estamos de acuerdo? Y para que el poder de Dios sea permanente en nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él dice. Necesitamos estar atentos a las cosas que ocurren. Así que usted y yo no podemos dudar. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, que cuando el hombre cayó, fue porque el diablo le dijo a Eva, con que Dios dijo que si comen ustedes van a morir. Y cuando alguien tiene sembrada la duda, difícilmente